¿Cómo evaluamos, cómo evaluamos el dolor en pacientes pediátricos? Y esto es muy interesante porque es poco conocido cómo evaluamos con escalas de dolor. El dolor no se puede medir. El dolor, no hay un instrumento que nos diga cuánto le duele al paciente, dónde está el dolor exactamente, o cuáles son las características del dolor. Simplemente no se puede medir y hay que creerle al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a recurrir a escalas de evaluación del dolor. No sé si ustedes sabían que el dolor desde el año 2001 es considerado por la Joint Commission y por las distintas academias y asociaciones de medicina del dolor y y asociaciones de pediatría y de medicina de adultos, de cirugía. El dolor ya es considerado el quinto signo vital. Es decir, estamos acostumbrados a medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, pero no tenemos incorporado esto de medir el dolor. Por un lado, porque no hay un instrumento que me lo pueda medir como lo que vemos en pantalla, que es un monitor multiparamétrico, que conectamos una serie de cables al paciente y nos dice qué frecuencia cardíaca, qué tensión arterial, qué temperatura. El dolor es más artesanal, el dolor es más semiológico. Lo que nos lleva a algo que yo les comenté antes. Como el dolor no se puede medir, y la definición que nos daba esta enfermera McCaffery, que decía que el dolor es lo que el paciente dice que es y existe cuando el paciente dice que existe, nos lleva a que hay que creerle al paciente. Por lo tanto, nunca usemos placebo para evaluar si hay o no hay dolor, si realmente le duele tanto como nosotros creemos que le puede doler, porque no es nuestra experiencia, es la experiencia del paciente. Por lo tanto, hay que tratar el dolor, ya que eso no retrasa el diagnóstico. Tratar el dolor no enmascara ningún cuadro clínico. Tratar el dolor es un derecho de los pacientes. Hay que tratar el dolor por fisiopatología de la enfermedad que lo está causando. Y por lo tanto hay que tratar el dolor siempre. Cuando inicia el dolor comienza el continuum del dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos enfrentamos al paciente y hacemos el diagnóstico. Y aquí aparece el alivio o la cronificación del dolor. Ahora bien, podemos enfrentarnos al momento del diagnóstico con un paciente en una etapa preverbal o etapa verbal. Para eso vamos a hacer una buena anamnesis, examen físico, estudios complementarios y vamos a aplicar las escalas de evaluación del dolor. ¿Sí? El dolor se va a desarrollar a lo largo de la evolución de la enfermedad y en un determinado terreno y ventana que corresponden a ese paciente que tenemos enfrente, que nos va a dar una oportunidad terapéutica.